Bueno, y como siempre agradecemos al Banco Agrícola por darnos la oportunidad de presentarles a ustedes imágenes lindas de nuestro territorio. @Sabor Simple nos envió esta imagen desde el sector del occidente del país, Ataco. Gracias por ese bello atardecer que nos envía desde esta zona de nuestro territorio. Seguimos también con esta que nos enviaron el día de ayer desde el sector de Ilopango. Gracias por el envío de este estampa o de esta imagen, con un cielo completamente nublado como el día de ayer lo tuvimos. Esta es una serie, como decimos siempre, espectaculares imágenes de nuestro lindo territorio, porque El Salvador cuenta con nosotros. Esto fue gracias al Banco Agrícola. Conversamos siempre con Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, sobre aspectos que tienen que ver con el tema de la parcial reforma fiscal recientemente aprobada, en un contexto, digamos, también, o escenario de acercamientos entre el gobierno y el sector privado y sectores políticos para establecer, digamos, coincidencias en temas de país. Esto trajo consigo reacciones negativas, sobre todo por la ligereza con que se aprobó a criterio de sus detractores, así como también por el supuesto intercambio que pudo existir o canje por nombramientos de funcionarios de segundo grado, como fue el caso del Tribunal Supremo Electoral, como fue el caso de la Corte de Cuentas de la República. En fin, son escenarios que ahí se mueven por un lado. Y por otro lado también, esto de la reforma fiscal tiene que ver con la necesidad de que el gobierno tiene para solventar sus problemas, ¿no? Complementar sus compromisos de agenda social. Pero por otro lado también está el tema del despilfarro de dinero, está el tema que tiene que ver con la no aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, que es un compromiso de los partidos y del gobierno que de alguna manera pues surge en un contexto también de aprobación más préstamo. Roberto, por cierto, se ha cuestionado muchísimo la presencia del presidente de la Asamblea Legislativa en un viaje por Palestina. Eso ha traído consigo una serie de reacciones, y ahí es donde tal vez esa apreciación que hacen algunos sectores es que por un lado se está queriendo capitalizar el gobierno, pero por otro lado también otros actores, hay una especie de malgasto de dinero. ¿Qué piensas tú alrededor de este caso en particular, cómo se está manejando hoy en día? Bueno, primero quiero reiterar la voluntad del gobierno y particularmente del presidente de seguir haciendo esfuerzos por mejorar la calidad del gasto gubernamental. Esa es una decisión presidencial de hacer los máximos esfuerzos por limitar hasta donde sea posible el gasto improductivo. Contrario a lo que publicó un periódico recientemente, sí, yo creo donde que dijo... ayer le trataron de sacar de contexto al presidente sus declaraciones. Nadie puede negar las características del presidente. Es un hombre austero, con mucha voluntad de gobernar modestamente. Ha habido ya lineamientos concretos en materia de austeridad para todas las carteras del Estado. Y yo creo que eso se va a empezar a registrar en los números, seguramente en la reducción del gasto que el Ministerio de Hacienda lo va a tener que ir contabilizando. Pero ya no vemos nosotros lo de antes, o sea, las críticas a las que fueron sometidos, no el gobierno anterior, todos los gobiernos anteriores. Se está actuando de la manera más modesta en materia de seguridad, en materia de movilización. Hay una gran limitación en esto de los viajes internacionales. Por supuesto que hay determinadas carteras que sí necesitan hacer un esfuerzo de movilidad internacional. Cancillería, por ejemplo, tiene que actuar en el escenario internacional, y ellos son funcionarios que están en la obligación de viajar incluso. Los que trabajan en cooperación internacional, PROESA mismo, que es una instancia para promover inversiones, hay que darles las posibilidades de ese tipo. Pero en términos generales, hay un rigor en esto que sobre la marcha se va a ir demostrando, ¿verdad? El presidente no hace de esto ni siquiera un manejo, ni siquiera quiso hacer propaganda
de que él ya no iba a vivir en la residencia presidencial. Sí. Fue una noticia que apareció porque efectivamente así es. Pero no, sí, no, en el país sí se puede ser austero. Sí se puede, sí se puede actuar. O sea, ¿a qué se refería el presidente y de dónde le sacan de contexto sus declaraciones? El presidente dice, y esa es la realidad, que nosotros tenemos un presupuesto rígido, donde las posibilidades de maniobrar para hacer incluso política económica son limitadas. Porque, mira, el 23%, casi el 24% del presupuesto general del Estado se gasta en pago del servicio de la deuda. A eso hay que agregarle el 6% que se lo lleva la Corte Suprema de Justicia, ya tenés el 30%. A eso hay que agregarle el 8% del FODES para los gobiernos locales, ya tenés el 38%. La Asamblea Legislativa gasta el 1% del presupuesto. Ya andamos rondando el 40%. Pero además de eso, los salarios del sector gubernamental andan por el orden del 80%. O sea, hay una gran rigidez, ¿verdad?, en esto de lo que va dirigido a bienes y servicios, que es donde más posibilidades se pueden hacer, ¿verdad?, en materia de reducción, está por el orden del 10-15%, para dar una cifra. Entonces, no hay una gran capacidad de maniobra en esa dirección. Entonces, y justamente ese es el titular que el periódico el día de ayer hicieron una... Sánchez Serén cambia discurso de austeridad, es decir, él no quiso decir que no hay que ser austero. Claro, y lo es y lo va a seguir siendo, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiere decir que nosotros somos un país con pocos recursos, ¿verdad? Y las posibilidades de limitar el gasto, ¿verdad?, son pequeñas, pero se va a hacer, se está haciendo, y lo que no se va a hacer es limitar el gasto social. Nosotros no estamos de acuerdo en sacrificar el gasto social, en sacrificar el gasto en paquetes escolares, en paquetes agrícolas, porque para algunos analistas y quizás más de algún medio de comunicación, eso es despilfarrar el dinero. Para algunos políticos lo dejaron claro en la campaña anterior, ¿no?, que dijeron, el candidato presidencial de Arena dijo, ¿para qué vamos a votar el dinero? ¿Para qué vamos a seguir malgastando el dinero en paquetes escolares? ¿Verdad? En el vaso de leche. Mira, a mí analistas económicos, que no me voy a referir el nombre, ¿verdad?, porque esto de los analistas económicos hay de todo. A mí hay un analista económico que me dijo, mire, si no tiene sentido darle el vaso de leche a los niños, ¿sabe por qué? Me dice, porque ustedes lo que están haciendo es alimentando los gusanos que tienen en el estómago. Esa es la visión de determinados analistas. Sí, pero quien dijo eso está definitivamente... Pero así hay, o sea, hay gente que se opone, consideran ellos que es despilfarro. Darle a los niños un vaso de leche, darle paquetes escolares, dar semilla mejorada a los campesinos, ese es despilfarro. Entonces, ese tipo de gasto nosotros no lo vamos a reducir, no es nuestro propósito. Y claro, eso ya de manera interesada deforman una declaración del presidente. Aquí está bien clara, digamos, cuando él se refiere, ¿por qué aquí vamos a tener una política de austeridad si no tenemos ingresos en el Estado? Puntualmente o textualmente, como lo dijo en ese discurso, es decir, cabe entender de que austero significa cuando tenés un gran, digamos, ingreso por la vía X. Ahora, no quiere decir que en materia de gasto improductivo, ¿verdad?, que exceda, que sea de lujo, de todo eso. El presidente de la República simplemente no es su estilo, pues. Y todo el gobierno, todos los funcionarios, ¿verdad?, estamos obligados a mantener el estilo del presidente en ese sentido. A ver, canje político, cambios, digamos, a cambio de apoyo para la reforma, complementar la reforma fiscal, ¿viene por delante? Hago esta pregunta porque muchos creen que si ya se hizo en esto, lo que viene por delante es algo similar, ¿no? ¿A cambio de qué? Habría que preguntarse como tal, ¿no?
No, o sea, nosotros hoy por hoy no estamos promoviendo ninguna reforma, ¿verdad?, adicional. Por supuesto de que hay otras cosas que sí se están promoviendo, que tienen que ver con otros escenarios, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el gobierno presentó simultáneamente, cuando se presentaron estas iniciativas, una ley de sostenibilidad fiscal. Esa todavía no ha sido aprobada, ¿verdad? Y yo entiendo de que en esa hay como un nivel de beligerancia mayor, hay un interés particular también del Partido Arena, porque eso por ley fija, puede fijar el gasto en determinados porcentajes, el gasto corriente en determinados porcentajes, o sea, y le da la posibilidad de que el gobierno nunca se exceda en el gasto. Entonces, eso es una cosa que está planteada, pero nosotros todavía, bueno, eso es un debate que lo hará la Asamblea Legislativa y esperamos nosotros que salga una ley buena para el país. El gobierno, pregunta a alguien, está haciendo por su parte en materia de cuidar el gasto público, pero los otros, como la Corte Suprema de Justicia, hablan el caso de la Asamblea Legislativa y en el caso de estos viajes que han hecho los diputados de los diferentes partidos, Arena, incluyendo el mismo partido al que tú perteneces, Roberto. ¿Cómo entender que en el país estamos, por un lado, queriendo, digamos, recaudar, mejorar ese gasto y por otro lado, otros actores están de alguna manera haciendo mal uso o abusando, yo digamos no mal uso, ¿no? Abusando en algún momento de la necesidad económica que tiene el país? Mira, yo antes quiero hacer una aclaración. Sí. Me están diciendo de que el señor Chusilla no está en Fitch. Bueno, Fitch dio una declaración coincidente también, por eso quizás fue mi comentario, pero él tiene ya cerca de 2 años de estar fuera de Fitch, entonces de tal manera que sus opiniones no pueden ser calzadas a nombre de esta institución. Sin embargo, también la institución dio oficialmente un comentario sobre esta reforma fiscal, entonces en cierto sentido había coincidencia. Pero bueno, volvamos al viaje a Palestina, me preguntan por acá. Lo que yo conozco es lo siguiente, ¿verdad? Creo que hay que tener cuidado también en estas cosas porque el pueblo salvadoreño está observando, ¿no? Y tiene el legítimo derecho de observar y criticar. Hay cosas que deben ser comunicadas y si no se hacen, entonces la gente tiene la libertad y el derecho de hacer la apreciación o mal juzgar por no tener. Por ejemplo, nosotros le consultamos al presidente de la Asamblea Legislativa y él dijo, yo viajo con una invitación con gastos pagados, o sea, el Estado salvadoreño no está pagando. Esta es una delegación internacional de diputados de diferentes partes del mundo que está siendo financiados para viajar a Palestina como un gesto de solidaridad ante el gobierno y el pueblo de Palestina. Todos sabemos lo que está pasando. El gobierno de El Salvador también tiene una política de solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros hemos condenado la masacre que está pasando al pueblo palestino. Y en ese sentido, el diputado Reyes hace ese viaje con una invitación internacional con gastos pagados. Entonces, eso es lo que él nos ha informado, ¿verdad? Y yo creo que lo que sí es correcto y lo fundamental de esto es en realidad el gesto de solidaridad. Otros gobiernos lo que han hecho es expresar su voluntad y ponerse al servicio para trasladar los niños heridos de Palestina, los miles de niños heridos que están saliendo, el bombardeo en las escuelas, incluso escuelas de las Naciones Unidas, donde han muerto centenares o miles de niños. Esa es la condena que se está haciendo, ese es el fondo de este asunto, es lo más importante, ¿verdad? Otros han puesto estos días, esta semana, sus sedes diplomáticas en Palestina, justamente con un acto de solidaridad. Yo creo que eso es lo más importante que hay que ver, porque nosotros no podemos pasar
esto como hechos inadvertidos. O sea, el pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido, que sufrió la gran masacre de los nazis en Alemania. Fueron 6 millones de judíos los que murieron en ese momento. ¿Y cómo es posible que ahora el pueblo judío esté haciendo lo mismo con el pueblo palestino? Eso es lo que hay que ver. Y claro, es cierto que son realidades internacionales que no tienen que ver con nuestra vida interna, pero los pueblos estamos en el deber de analizar siempre la geopolítica internacional y tener una opinión sobre esto, porque ojalá que eso no pase en estas latitudes. Pregunta a alguien, ¿similar gasto sucedió con el presidente Sánchez Serén en el viaje a Venezuela para celebrar el cumpleaños de Hugo Chávez? El presidente, yo no tengo los detalles, pero estoy seguro que también fue invitado por el gobierno de Venezuela y posiblemente la gran mayoría de esos gastos hayan corrido por el gobierno de Venezuela. Generalmente la estadía, los hoteles, ellos lo cubren. O sea, además ellos tienen una posibilidad económica superior. Ok, vamos a ver. El estado actual del Fomilenio trae consigo las preguntas, ya se superaron todas aquellas, digamos, requisitos previos a poder contar con el aval para... Hemos avanzado de manera decisiva, diría yo. Hemos avanzado en un conjunto de condicionalidades, hay que decirlo de esa manera, ¿verdad? Nosotros creemos que es importante que esos recursos lleguen al país. Ya entre el financiamiento que da la Corporación del Milenio y la contrapartida de El Salvador, estaríamos hablando de una inversión de cerca de 350 millones de dólares. Y alrededor de ese proyecto hay ya más o menos unas 10 empresas que han clasificado para montar proyectos empresariales en nuestro país con una inversión superior a los 500 millones de dólares. O sea, eso sería una inyección a la economía salvadoreña importantísima. Debemos de verlo de esa manera. Además, desataría confianzas en materia de inversión extranjera. Eso debemos de apreciarlo nosotros desde el punto de vista económico y político. Y trabajamos para eso, para que esto se firme lo más pronto posible. Esperamos nosotros antes de septiembre. Y hemos hecho todo lo posible, no todos los escenarios, pues la Asamblea Legislativa es un escenario que no depende del Ejecutivo, pero se ha hecho el esfuerzo. Lo último fue la reforma a la ley de lavado, que es una buena reforma, diría yo, es una excelente reforma. El presidente de la República lo sancionó en los términos como la Asamblea lo aprobó. Hay que recordar que fue prácticamente por unanimidad. Tuvo 73 votos. O sea, votaron todos los partidos políticos. El fiscal general de la República también dijo que llenaba los estándares internacionales de acuerdo al Banco Mundial, al GAFIC, que es una instancia que está monitoreando y presentando iniciativas en materia de legislación de lavado en la región. Entonces, podríamos decir que es una buena reforma, es una buena ley. Ahora, siempre surgen algunas opiniones que expresan cierta insatisfacción y que consideran de que las cosas pueden ser modificadas. Nosotros creemos que las cosas son perfectibles y la legislación esta es perfectible y sobre la marcha habrá momentos determinados en que uno tiene que ajustar las cargas y ver qué cosas se pueden mejorar. Eso pasa con todas las leyes, pero nosotros creemos que hemos avanzado bastante, nos sentimos contentos con el paso avanzado que tienen estas aprobaciones y por supuesto que también estamos optimistas que más pronto, lo más pronto que se pueda, tengamos las posibilidades de que se firme el Fomilenio 2. ¿Cómo está la relación que se tiene entre el gobierno y el Consejo Nacional para el Crecimiento, que está formado por empresarios y funcionarios? Hago esta reflexión porque hace 2 días, a propósito, uno de los miembros del Consejo, que es el señor Francisco de Sola, decía que al Asocio para el Crecimiento le colocaba una nota de 5,
Y decía porque el gobierno no ha sido brillante en implementar los proyectos del asocio. Incluso consideró que había falta de visión, falta de coordinación, disciplina y quizás también orden político para que de alguna manera todos aquellos aspectos que están alrededor del tema de crecimiento y de asocio puedan tener la armonía como tal. Incluso voy a recoger parte de esa declaración donde él decía que el gobierno pues no ha sido brillante y hacía que esa reflexión de la poca coordinación como tal. ¿Qué piensas tú al respecto? Voy a hacer una pausa comercial, me quedo con ello porque sin duda alguna, si ya se están superando estos aspectos digamos, de duda que tenía el gobierno de los Estados Unidos, la pregunta es cuándo el país estaría recibiendo ya esos fondos y cómo el gobierno comienza, digamos, a establecer, voy a utilizar la palabra que decía el señor de Sola que no tiene, pero con esa brillantez de coordinar esos proyectos para estas zonas que están focalizadas, donde se va a, digamos, a implementar el Fomilenio en su segunda generación. Voy a una pausa comercial. Gracias por estar participando. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico.